Vectores en el plano, tercera parte. El contenido que vamos a ver es combinación lineal de vectores, producto escalar de vectores y vectores perpendiculares. La combinación lineal de vectores. Dado dos vectores u y un vector b, ¿ok? Como podemos observar aquí, dado dos vectores u y b y dos números, lambda y mu, el vector lambda por u más mu por b se dice que es una combinación lineal de u y b. Okay. Cualquier vector w se puede poner como combinación lineal de dos vectores v no nulos y no paralelos. Existen dos números, lambda y mu, tales que w es igual a lambda por u más mu por b. Aquí podemos ver la representación gráfica de los dos vectores. Aquí tenemos en este caso el vector lambda por u y aquí tenemos el vector mu por b. Al realizar el método del paralelogramo podemos observar que este vector, que es el llamado vector resultante, representa la combinación lineal de los dos vectores. ¿Cómo expresar un vector A con su componente a su 1 a su 2 como una combinación lineal de los vectores B, componente B1, B2 y C igual a su componente C1, C2? Ok, aquí tenemos un procedimiento adecuado para expresarlo. Primero, los vectores B y C no deben ser colineales, ya eso lo vimos en la segunda parte de vectores. Se aplica la siguiente relación: el vector A va a ser igual a lambda por el vector B más mu por el vector C. Se sustituyen los vectores en la relación anterior. Aquí podemos estar observando que la componente del vector A es a su 1 a su 2 por lambda por la componente del vector B, que es B1, B2, más mu por la componente del vector C, que es C1, C2. Se multiplica el escalar lambda por cada componente del vector B y el escalar mu por cada componente del vector C. Podemos observar aquí, la componente a su 1 a su 2 va a ser igual a lambda por B1, lambda por B2, más mu por C1, mu por C2. Se aplica la adición de vectores. Vamos a adicionar la primera componente de este primer vector con la primera componente del segundo vector. Y aquí podemos observar que tenemos lambda por B1 más mu por C1, Ahora vamos a hacer la suma de la segunda componente, lambda B2 más mu por C2. Se aplica la igualación de pares ordenados. Aquí podemos observar, vamos a igualar la primera componente de este par ordenado con la primera componente de este par ordenado. Y aquí obtenemos que a su 1 va a ser igual a lambda por B1 más mu por C1. Luego tenemos la otra igualación, que sería la segunda componente, va a ser igual a la segunda componente del otro par ordenado. A su 2 va a ser igual a lambda B2 más mu por C2. Hemos obtenido un sistema de ecuaciones. Debemos resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos para hallar los valores lambda y mu. Aquí tenemos un ejemplo. Dado el vector A, menos 4, 10, y los vectores B, 4, menos 2, y C, menos 6, 3, vamos a determinar si el vector A representa una combinación lineal de B, C y C. Razonamos así. Para que un vector A se pueda expresar como una combinación lineal de los vectores B y C, estos no deben ser colineales, es decir, que sus componentes no sean proporcionales, lo cual comprobamos con los productos cruzados. El vector B, sus componentes son menos 4, 2, y el vector C, sus componentes menos 6, 3. Realizamos la operación para verificar si no son combinación lineal. Entonces, menos 4
por 3, aquí observamos el producto cruzado, y menos 6 por menos 2. Entonces menos 2 es diferente a, ¿verdad?, a más 12. Como los vectores B y C no son colineales, procedemos así. Según el enunciado, vamos a aplicar la relación que el vector A va a ser igual a, anda por el vector B más mu por el vector C, en donde P y Q, que vienen representando a lambda y a mu, son dos números reales diferentes de 0. Por lo tanto, lo escribimos de la siguiente manera. El vector A va a ser igual a P por el vector B más Q por el vector C. Eso va a ser igual a que multipliquemos al P por las componentes del vector B más Q por las componentes del vector C. ¿Ok? Entonces sustituimos las componentes del vector A, que en este caso representan menos 4, 10. Y ahora vamos a multiplicar a P por las componentes del vector B. Entonces nos quedaría 4 menos P, coma, menos 2P, más, ahora vamos a multiplicar a Q por las componentes del vector C. Nos quedaría menos 6Q, coma, 3Q. Efectuamos la suma y entonces obtenemos, ¿verdad?, de los vectores, menos 4P más, por menos da menos, me queda menos 6Q, coma, menos 2P más 3Q. Okay. Si dos vectores son iguales, significa que sus componentes son iguales, es decir, vamos a hacer la igualación de los componentes. Por eso observamos que la primera componente del vector A, menos 4, es igual a menos 4P menos 6Q, y la segunda componente del vector A, que es 10, va a ser igual a menos 2P más 3Q. Hemos llegado a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que resolvemos por cualquiera de los métodos conocidos. Que observamos que tenemos el sistema de ecuaciones con las dos incógnitas. La primera incógnita viene representada por menos 4P más 6Q es igual a 4. Y la segunda componente, la segunda ecuación, menos 2P más 3Q es igual a 10. Vamos a hacer el método de eliminación. Para ello vamos a la segunda ecuación, multiplicarla por 2. Vamos a multiplicar todos los términos de ella por 2. Para de esta manera obtener a una de las variables que podemos eliminar. En este caso vamos a tratar de eliminar a la P. Entonces multiplicamos 2 por menos 2P, nos queda menos 4P, 2 por 3Q, más 6Q, y 2 por 10 nos da 20. 4P menos 4P va a ser igual a 0. 6Q más 6Q, 12Q, 4 más 20, 24. Despejamos, obtenemos que Q va a ser igual a 24 sobre 12, Q es igual a 2. Ya tenemos el valor de Q. Ahora vamos a calcular el valor de P. Para calcular el valor de P, tomamos este valor de Q que acabamos de calcular y lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Siempre se recomienda sustituir en la ecuación más sencilla, que en este caso para nosotros representa 4P más 6Q igual a 4. ¿Ok? Entonces ahora sustituimos. Q igual a 2. Entonces nos queda 4P más 6 por 2 va a ser igual a 4. Realizamos la multiplicación. 6 por 2, 12. Queda 4P más 12 es igual a 4. Vamos a despegar el 12 que está sumando. Pasa a restar. Realizamos la operación. Nos queda menos 8. El 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Menos entre más. Menos 8 entre 2 da 8 entre 4 da igual a menos 2. Y hemos obtenido que el valor de P es igual a menos 2. Ahora vamos a sustituir esos valores en la relación. Vector A va a ser igual a P por el vector B más Q por el vector C. Esto va a ser igual que el vector A va a ser igual a menos 2B más 2C. Y hemos representado al vector A como una combinación lineal de los vectores B y C. Producto escalar de dos vectores. Cuando dos vectores están dados por sus componentes, el producto escalar es igual al producto de las primeras componentes más el producto de las segundas componentes. Aquí podemos observar, dados dos vectores A,
x1 y x1, y el vector b, x2 y x2, entonces el producto escalar viene dado por a por b, va a ser igual a x1 y x1 por x2 y x2. Esto va a ser igual a la multiplicación de los dos vectores, primera componente por primera componente del segundo vector, más la segunda componente por la segunda componente del segundo vector. Ejemplo del producto escalar de vectores. Dados dos vectores A igual a 5 menos 3 y B 2, 4, determinar el producto escalar. Solución. Como los vectores están dados por sus componentes, el producto escalar es igual a la suma del producto de sus primeras componentes más el producto de sus segundas componentes. A por B, que representa al producto escalar, va a ser igual a las componentes del vector A por las componentes del vector B. Multiplicamos primera componente del vector A por la primera componente del vector B, 5 por 2, más segunda componente del vector A por la segunda componente del vector B, menos 3 por 4. 5 por 2, 10, menos 3 por 4, menos 12, menos por más menos. Realizamos la operación 10 menos 12 igual a menos 2, y el producto escalar del vector A por el vector B va a ser igual a menos 2. Vectores perpendiculares. Dados dos vectores A y B, y se determina que el producto escalar de ellos es igual a 0, es decir, A por B es igual a 0, entonces los vectores podemos decir que son perpendiculares. Para, por supuesto, determinar el producto escalar, aquí tenemos el procedimiento y tenemos que verificar que el producto escalar de 0. Vamos a hacer el ejemplo de vectores perpendiculares. Determinar si los vectores A, 4 menos 6 y B, 3, 2 son perpendiculares. Solución. Si los vectores son perpendiculares, su producto escalar es igual a 0. Como los vectores están dados por sus componentes, el producto escalar es igual a la suma del producto de sus primeras componentes más el producto de las segundas componentes. Recuerden que estamos hablando de producto escalar. El producto escalar de A por B va a ser igual a multiplicar las componentes del vector A por las componentes del vector B. Vamos a multiplicar la primera componente del vector A por la primera componente del vector B, que sería 4 por 3, más segunda componente del vector A por la segunda componente del vector B, menos 6 por 2. Multiplicamos 4 por 3, 12, menos 6 por 2, menos 12, menos por más, da menos. Realizamos la operación, tenemos una resta, 12 menos 12 es igual a 0. Como el producto escalar de A por B es igual a 0, los vectores son